marcar en el mercado algo y lo meten. Cuando en los años 90 metieron la soja, y la soja es el mayor fake que hay en el planeta. Es súper goitrogénica, es decir, disruptor hormonal para vosotras. Hacen agujeros de membrana las saponinas en la célula y no tienen los beneficios que dicen que tienen. Entonces, para vosotras es una barbaridad la soja. Pero sobre todo el consumo abusivo de ella. Vale. O sea, iba a decir, en plan, pequeñas cantidades como salsa de soja o esas cosas. De vez en cuando nada es malo. Nada. El problema es, venga, soja a todas horas. Tofu, no es bueno. Y por ejemplo en las culturas orientales, donde sí que se toma mucha más soja, etcétera, y se ha tomado soja muchísimos años. Para que veas hasta qué punto es disruptor hormonal. ¿Los asiáticos son más altos o más bajos que los europeos? Más bajos. ¿Son tienen más pelo o tienen menos pelo en la cabeza? Menos, sí. Más pelo. Más pelo. Mucho más pelo. Bueno, pero barbita, ¿tienen ¿no? más pelo o menos pelo en el cuerpo? Menos pelo. Por tanto, a términos de hombre-mujer, ¿son más hombres o más mujeres? Ah, vale, ya sé por dónde te mueves. Entonces, son disruptores hormonales, son grandes disruptores hormonales, tomados durante mucho tiempo, mantienen. De hecho, hay un estudio sobre la altura, ¿vale? Ahora que hablabas de la leche, que habla que las diferencias epigenéticas reales entre razas, es de 3, 4, 5 centímetros a lo sumo. Ahora compárame uno de los Andes con un noruego. La diferencia de talla es brutal. ¿Eso es genética? No. La genética solo serían hasta 5 centímetros. Es epigenética. ¿Qué significa? La leche tiene mucho factor de crecimiento para todo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Una persona, la leche materna, el factor de crecimiento que tiene es de 0 a 70 kilos en 18 años, ¿vale? La leche de vaca es de 0 a 200 kilos en 2 años, ¿vale? Entonces, ese factor de crecimiento es para todo. Entonces, tú sobrecreces en tu vida X y se lo pasas a tus hijos. Eso es epigenética. Tus hijos sobrecrecen no sé cuánto, se lo pasan a sus hijos. Tus hijos sobrecrecen no sé cuánto y se lo pasan a sus hijos. ¿Vale? O sea que en las zonas, por ejemplo, nórdicas, donde se suele consumir más leche, más lácteos, etcétera. No se consume más, son más altos. Son más altos por eso. Claro, es una de las causas. No es la única, pero es una de las principales. Sí. Y antes, al principio, dijiste que dejaste de tomar leche, en plan, como algo negativo. Entonces, ¿qué tiene de malo la leche? El factor de crecimiento es para todo. El país del mundo que más leche consume, Holanda. El país del mundo con la talla más alta, Holanda. Es decir, la gente más alta, vale. La media. El país del mundo con mayor tasa de cáncer, Holanda. ¿En serio? En serio. ¿Más que Estados Unidos? Sí. Wow. ¿Eso significa que la leche produce cáncer? No. Pero el sobrecrecimiento es para todo. Y vivimos en un ambiente muy canceroso por contaminantes, pesticidas, contacto continuo con plásticos, sustancias que nos pertenecen, etcétera, etcétera. Entonces, el sobrecrecimiento va a ser para todo. Para todo. Es decir, no distingue. Entonces, esos son los datos, ¿vale? Luego, la leche hay un estudio por ahí, evolutivamente hablando, cuando pasamos del chimpancé al siguiente homínido, perdimos una glicoproteína que se llama Neu5Gc. Todos los mamíferos tienen el Neu5Gc y el Neu5AC, ¿vale? Nosotros no tenemos Neu5Gc, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? El Neu5Gc viene con un montón de bichos, por ejemplo el E. coli, ¿vale? Entonces, menos bichos, menos energía para el sistema inmune, porque no tiene que matar tantos bichos, más energía para el cerebro. El cuerpo dijo, bien, adelante. Entonces, el Neu5Gc, el problema que tiene es que se diferencia del otro en un grupo hidroxi, en 1H, al final de la cadena. Entonces, cuando nosotros tenemos que leer cosas, lees de un punto a otro. No lees toda la cadena. El cuerpo solo lee de dedo de zinc a dedo de zinc. No lee más. Entonces lee de aquí a aquí. Y dice esto, pum.
lee esto, pum. Entonces el cuerpo no diferencia ni en el intestino ni en sangre el Neu5Gc del Neu5AC, ¿vale? Entonces, ¿qué hace con el Neu5Gc? Has visto el coronavirus, ¿no? Es lo que tiene fuera en la coronita, en la membrana celular. Los pinchitos, sí. Esos. Bueno, pues una glicoproteína, un Siglec, es eso. Entonces, lo que hace es ponerlo en la membrana celular y queda fuera, porque así no tenemos que construirlo, ¿vale? Porque el cuerpo no los distingue. ¿Qué pasa? Que cuando llega un linfocito T reconocedor y tiene que identificar esa célula, las células no tienen ojos, no tienen boca, no tienen... Entonces, ¿cómo identifican? Pues a través de agentes externos, que son los linfocitos T reconocedores. Entonces, cuando tú le has puesto eso a una célula, y mira la cantidad de leche que tomamos al día, el queso, el yogur, la cantidad de cosas que lleva lactosa o que lleva, más toda la carne de mamíferos que comemos, ¿vale? Todo eso sumado hace que toda esa sobreproducción vaya a nivel celular marcado. Entonces, un buen día, por lo que sea, por ejemplo una rodilla, tenemos una herida, entonces van a repararla y ven qué células son del cuerpo humano y cuáles no. Y de repente, en un cartílago articular, lee el Neu5Gc y dice, uy, si tú eres vaca, y ataca. Ya tenemos uno de los mecanismos de actuación para una patología autoinmune. No significa que esto genere patologías autoinmunes, pero es uno de los mecanismos que la induce. Entiendo, porque yo había oído que si no eres intolerante a la lactosa, da igual que tomes toda la leche que tú quieras, que tal. Volvemos a lo mismo. Evolutivamente hablando, cuando la Tierra era un solo continente, tenías un macizo, ¿vale?, que intentamos pasar cuando era Pangea, y hay tres grandes capas de cadáveres. Se supone que la primera y la segunda no pasamos, y en la tercera hay menos cadáveres y curiosamente hay restos de humanos con vaquitas. Entonces, esos humanos que pasaron son los que se instauraron en el norte de Europa e hicieron una simbiosis con la vaca, ¿vale? Entonces, el halotipo, piel clara, ojos claros, tolerancia a la lactosa van juntos. Vale. ¿Vale? Entonces tú tienes más tolerancia a la lactosa que yo, que soy de piel morenita y ojitos oscuros. Y yo sí soy intolerante. ¿Qué ocurre? Que tenemos un cuerpo maravilloso que, aun siendo intolerante, entre comillas, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeñitos tomamos bastante lactosa de la leche materna. Tomamos lactosa con lactasa, con la enzima que la digiere, con lo cual es fácil digerirla. Si vamos manteniendo con ese consumo de lácteos, ¿vale?, esa lactasa en el organismo, nunca nos vamos a enterar de si somos intolerantes o no somos intolerantes, porque el cuerpo es fantástico, maravilloso y se adapta a lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene problemas de verdad? El intolerante severo, ¿vale? Porque tenemos un organismo que se adapta bastante bien. Sí. Cada vez, con el estilo de vida que llevamos, con los tóxicos, etcétera, etcétera, aparecen más intolerancias. ¿Por qué? Pues porque seguramente el sistema inmune esté más cargado y sea incapaz de atender a todas las demandas que tiene, por tanto tiene que dejar algo de lado. Entonces, bueno, esa es la realidad que vivimos. ¿Eso significa que la leche es mala, malísima? De vez en cuando, no pasa nada, volvemos a lo de siempre que no seas intolerante y tal, pero es un consumo muy esporádico, muy esporádico. ¿Por qué? Pues porque el perjuicio y beneficio es brutal. O sea, yo lo primero que hice, lo único que hice cuando empecé esto es quitarme leche, lácteos, queso, yogur, porque consumía una burrada, pero una burrada. O sea, probablemente 40 años yo haya consumido más que lo que mucha gente vaya a consumir en toda su vida. Eras quesero. No, y lechero. En mi casa entraban entre 5 y 6 cajas de 12 litros para una semana, solo de leche. Hostia. Yo los yogures al día, yo me tomaba mínimo 1 litro de yogur. Mínimo. Y luego el queso que cayese. ¿Y eso, tú viste tu cuerpo afectado por eso? ¿O cambiaste solo por lo que leíste? No, yo realmente ni he tenido intolerancia, yo cambié por lo que estudié. Dije, bueno, he leído que no es bueno, bueno, pues voy a cambiar. ¿Y has notado diferencia? Sí, solo quitándome la leche, yo bajé una talla. Yo ahora gasto una S, antes gastaba una L, de arriba. De abajo no he cambiado tanto porque de tanto correr, pues bueno, los cambios no son tan brutales. Pero eso no es Yo me desinflamé. Yo tengo un vale. gemelo, los dos pesamos lo mismo. Yo gasto 2 tallas menos arriba que él y yo no he bajado peso porque yo he seguido haciendo deporte. Y eso es inflamación pura. Es que gran parte
del sobrepeso también muchas veces es edematización, es inflamación, es retención de líquidos. Cuando tú te desedematizas, pierdes líquidos, pierdes peso. ¿Y cuáles son los alimentos más inflamatorios que consumimos a menudo? Los más inflamatorios, lácteos por la caseína más que por la lactosa, ¿vale? Porque hemos hablado de la lactosa, pero la caseína junto con el gluten dejan las tight junctions, es decir, las uniones intestinales dejan abiertas el receptor que se llama zonulina. La zonulina, el receptor de la zonulina tiene más avidez por la caseína y por el gluten que por la propia zonulina. Entonces, cuando tomamos caseína o gluten en cantidades ingentes, se quedan instaurados en el receptor y el intestino, o esa parte del intestino, es muy pequeñito, se queda abierta. Pero claro, con un consumo brutal, al final todo el intestino está abierto. Y cuando se van a cerrar porque ha muerto el receptor, porque al final es una célula, se vuelve a abrir porque seguimos consumiendo esas sustancias. Entonces al final acabas teniendo un intestino permeable. Un intestino permeable que hace pues que la flora bacteriana, que es la primera barrera frente a los ataques, no lo haga todo lo bien que debiese. Y que el sistema inmune, que hablábamos de hiperactivo, tenga que hacer el papel que no puede hacer la flora bacteriana ya en sangre. Con lo cual tenemos una inflamación, lo que se llama una inflamación de bajo grado. Pero es una inflamación al fin y al cabo. Sí. No salen las analíticas, pero la tienes. Con mayor consumo de energía, con mayor producción de cortisol, porque tenemos que tener activado el sistema inmune, bla, 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 bla. Entonces hemos dicho los lácteos, ¿y qué más? El gluten está en los cereales. Y el pan y todo. Cereales. Entonces tú disminuyes caseína y gluten, o los eliminas casi por completo, y hay una mejoría brutal. Pero brutal.